Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al siguiente video de integrales indefinidas. En este caso les voy a explicar cómo resolver o calcular integrales indefinidas inmediatas. Entonces, ya tenemos aquí 4 fórmulas de las cuales vamos a resolver un ejemplo de cada una de ellas para ir comprendiendo paso por paso. También les voy a explicar cómo podemos comprobar nuestro resultado. Es decir, que una vez que calculamos la integral indefinida, debemos derivar la integral indefinida o esa función primitiva para comprobar o verificar nuestro resultado. Entonces, iniciamos con la primera fórmula. En este caso, la integral del diferencial de x, aquí simplemente se conserva la variable, en este caso es x, y se anexa la constante de integración. Esta es una constante arbitraria. Entonces, en este caso acá tenemos en lugar de x a la letra m. Entonces, vamos a conservar la letra m y anexamos la constante de integración. Ahora, como dijimos que vamos a ir comprobando nuestro resultado, o más bien, esa integral indefinida la vamos a derivar, o la función primitiva la vamos a derivar. Entonces, en este caso, tenemos acá esta función. Sabemos que esta es una función primitiva o la integral indefinida, que la vamos a identificar con f mayúscula de x, que es igual a m más c. Entonces, vamos a derivar esta función, es decir, que vamos a derivar f mayúscula de x, y sabemos que la derivada de una variable es igual a 1. Es decir, que la derivada de m es igual a 1, o la derivada de x es igual a 1. Y la derivada de una constante, es decir, la derivada de cualquier constante, sabemos que es 0. Entonces aquí tenemos 1 más 0. Ya no es necesario de escribir aquí más 0. Entonces, de esta forma nos damos cuenta que hemos comprobado, es decir, que aquí tenemos el número 1 o aquí tenemos este número, es decir, el número 1. De esa forma hemos comprobado o verificado nuestra integral indefinida. Y en la segunda fórmula tenemos la integral indefinida de x a la n. Aquí simplemente, si observamos, conservamos la variable independiente y al exponente, que es n, le anexamos 1. Y a esta suma que tenemos en el exponente es la que debemos escribir en el denominador y anexamos la constante de integración. Entonces, siguiendo este mismo procedimiento, aquí tenemos la integral de x a la 5. Entonces, conservamos la variable x, dejamos 5, que 5 ocupa el lugar de n, y le sumamos 1. Como en el exponente tenemos 5 más 1, entonces quiere decir que en el denominador vamos a dejar 5 más 1. Y enseguida vamos a sumar lo que tenemos en el exponente, entonces dejamos x, 5 más 1 es igual a 6, y en el denominador dejamos 6. Y anexamos la constante de integración. Entonces, la integral indefinida de x a la 5 es igual a x a la 6 sobre 6 más la constante de integración. Ahora, vamos a hacer el proceso inverso, es decir, que vamos a calcular la derivada de esta función. Entonces, vamos a identificar esta función de esta forma, es decir, f mayúscula de x, que es igual a 1/6 de x a la 6. Esto es lo mismo. X a la 6 sobre 6 es lo mismo tener 1/6 por x a la 6. Y podemos aquí anexar la constante c, pero ya no es necesario, porque ya sabemos que la derivada de cualquier constante es igual a 0. Entonces, vamos a derivar esta función. Vamos a calcular la derivada de f mayúscula de x. Y aquí debemos aplicar la siguiente fórmula de las derivadas. Es decir, que la función que estamos derivando es de la siguiente forma: y igual a c por x a la n, es decir, una constante por la potencia de la variable independiente.
Entonces, para derivar esta función, bajamos el exponente a multiplicar con la constante y a su vez por la variable independiente al exponente n menos 1. Es lo que vamos a hacer acá. Entonces, bajamos el exponente a multiplicar con la constante, que es 1/6, dejamos x a la 6 y le restamos 1. Enseguida simplificamos. Aquí, por ejemplo, este 6 está multiplicando con 1/6, podemos cancelar el número 6, o 6 por 1, 6, entre 6 es 1, y nos queda x, y 6 menos 1 es igual a 5. Y de esta forma hemos comprobado o verificado que al derivar la integral indefinida o la función primitiva, hemos obtenido el integrando. Es importante que vean el video de la introducción para que no se confundan con los conceptos. Ahora continuamos con la siguiente fórmula. En este caso tenemos aquí la integral indefinida de una constante por el diferencial de v. V es una función. Entonces, podemos extraer fuera la constante y se integra la función. Entonces, aquí en este caso tenemos la integral indefinida de 2x al cubo. Vamos a extraer la constante, que en este caso es el número 2, y vamos a integrar x al cubo. Dejamos acá x, o la integral indefinida de x al cubo por el diferencial de x. Y en este caso, para integrar x al cubo, aplicamos la fórmula número 2 o la fórmula anterior. Entonces, conservamos la constante o el número 2 y en este caso dejamos x al cubo más 1 sobre 3 más 1. Vamos a hacerlo paso por paso para que le vayan entendiendo. Entonces, aquí ya podemos anexar la constante de integración, si ustedes lo prefieren así. Yo voy a anexar la constante de integración al final. Entonces, vamos a simplificar la expresión. Dejamos el número 2, conservamos la variable x y 3 más 1 es igual a 4. En el denominador dejamos 4. Aquí podemos simplificar esta expresión. Es decir, que podemos calcular mitad de 2, que es 1, y mitad de 4 es 2. Entonces, esto es igual a, en el numerador nos queda x a la 4 y en el denominador dejamos el número 2 y anexamos la constante de integración. Y de esta forma encontramos la integral indefinida. Ahora vamos a realizar el proceso inverso, es decir, que vamos a calcular la derivada de esta función, de esta nueva función o de la integral indefinida, para obtener el integrando. Entonces, podemos identificar esta función o la integral indefinida de esta forma, o simplemente pueden empezar a derivar, no hay ningún problema. Entonces, f mayúscula de x es igual a x a la 4 sobre 2. O esto es lo mismo a tener un medio de x a la 4. ¿Sí? Es lo mismo. O simplemente, si ustedes quieren iniciar a derivar esta función, no es necesario describir la función como tal. Yo la estoy señalando. Recordar que esta función, ¿sí?, en el video anterior les explicaba lo siguiente, que f' de x es igual a f de x. Es decir, que la derivada de la función primitiva de esa nueva función, que en este caso es la integral indefinida o la función primitiva, es igual a f de x, o sea, al integrando. Es por ello que resalto acá f de x igual a x a la 4 sobre 2, o, que es lo mismo, un medio de x a la 4. Pero si ustedes solamente prefieren calcular la derivada de esta función, también es válido. Entonces, vamos a derivar esta función. Dejamos acá f' de x, y al derivar un medio de x a la 4, aquí vamos a aplicar nuevamente el procedimiento o la fórmula de la derivada que explicamos anteriormente. Entonces, es decir, la derivada de una constante por la potencia de la variable independiente. Entonces, aquí bajamos
el exponente a multiplicar con 1/2 y a su vez con x a la 4 menos 1. Y enseguida simplificamos, dejamos f' de x y 4 por 1/2 es igual a 2. 4 por 1, 4, entre 2, 2. Conservamos x y 4 menos 1 es igual a 3. Y de esta forma hemos comprobado o verificado que la derivada de la integral indefinida es igual al integrando. Y en la última fórmula tenemos la integral indefinida de una suma o resta de funciones, que esto es igual a la suma o resta de las integrales indefinidas de cada una de las funciones. Es decir que se calcula la integral indefinida de cada una de las funciones. Entonces, aplicando esta fórmula, quiere decir que acá en el ejemplo vamos a dejar la integral indefinida de 5x al cubo por el diferencial de x más la integral indefinida de 2x al cuadrado por dx menos la integral de 6x por dx más la integral de 3 por dx. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es aplicar la fórmula anterior. Es decir, que como aquí tenemos constantes, quiere decir que vamos a sacar esas constantes fuera de la integral. Entonces, dejamos el número 5 y conservamos la integral de x al cubo por dx. Y hacemos lo mismo. Y si nos damos cuenta, aquí es donde ya vamos a ir aplicando las fórmulas anteriores. Es decir, que en la tercera fórmula dijimos que debemos extraer o sacar la constante fuera de la integral. Y para calcular o resolver estas integrales vamos a aplicar la fórmula 1 y la fórmula número 2. Entonces, conservamos el número 5 y la integral de x a la 4. Aquí aplicamos la fórmula número 2. Dejamos x al cubo más 1. Resolvemos ya directo esto, nos queda x a la 4 sobre 4. Más, conservamos el número 2 y la integral de x al cuadrado. Aplicamos este mismo procedimiento, entonces nos queda x al cuadrado más 1, que es 3. Entonces nos queda x al cubo sobre 3. Conservamos menos 6. Y en este caso la integral de x, aquí sabemos que x tiene exponente 1, entonces nos queda x a la 1 más 1 es igual a x al cuadrado sobre 2. Conservamos el número 3 y acá dijimos que ahí se debe conservar la variable x, entonces conservamos aquí la variable x. Finalmente vamos a simplificar esta expresión o este polinomio. Aquí en este caso ya no se puede hacer nada, entonces dejamos aquí 5 cuartos de x a la 4. Aquí de la misma forma no podemos simplificar, entonces dejamos 2 tercios de x al cubo y acá sí podemos simplificar. 6 entre 2 es igual a 3. Nos queda 3x al cuadrado más 3x. Y anexamos la constante de integración. Y de esta forma determinamos la integral indefinida. Por último, vamos a realizar el proceso inverso, es decir, que vamos a derivar esta función para obtener el integrando. Y para derivar la integral indefinida o la función primitiva o antiderivada, debemos aplicar las siguientes fórmulas de las derivadas. Es decir, que primero vamos a aplicar la derivada de una suma o resta de funciones, que sabemos que eso es igual a la suma de las derivadas, suma o resta de las derivadas. También vamos a aplicar la siguiente fórmula que ya la explicamos anteriormente. Entonces, quiere decir que al aplicar la primera fórmula de las derivadas, eso nos indica que debemos derivar cada uno de estos términos. Y ahora pasamos con la siguiente fórmula. En este caso, vamos aquí a bajar el número 4, que es el exponente, a multiplicar con 5
cuartos, conservamos x a la 4 menos 1. Y de la misma forma, bajamos 3 a multiplicar con 2 tercios por x a la 3 menos 1. Y acá multiplicamos 2 por 3x a la 2 menos 1. Y la derivada de 3x, sabemos que aquí aplicamos la fórmula de la derivada de una constante por la variable independiente, que es igual a la misma constante, que en este caso es el número 3. Y enseguida vamos a simplificar. En este caso podemos eliminar el número 4. Y nos queda 5x a la 3, porque 4 menos 1 es igual a 3. Y de la misma forma, aquí vamos a cancelar el número 3 y nos queda 2x al cuadrado, porque 3 menos 1 es 2. Acá multiplicamos 2, o más bien menos 2 por 3 es menos 6. X a la 1, 2 menos 1 es igual a 1. Pero ya no es necesario de escribir el exponente 1. Conservamos el número 3. Y de esta forma hemos comprobado o justificado que al derivar la integral indefinida o función primitiva, hemos llegado a obtener el integrando.